Muy buenos días, queridos hermanos. Sean bienvenidos a esta reflexión de la lección divina, día importante para la Iglesia Universal en este domingo 34 del tiempo ordinario, la gran solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Hoy culminamos este año litúrgico eclesiástico y nos preparamos para el domingo 29, el inicio del nuevo año litúrgico con el ciclo A, y nos acompañará pues el evangelista San Mateo. Y hermanos, la liturgia de hoy nos plantea a Jesús como el único Señor y Rey del universo. A Él corresponde devolver al Padre un mundo salvado y reconciliado, pero compartir el señorío de Jesús, ser admitido a su derecha, es abrirse a la necesidad de los demás, es reconocerle en el pobre, en el marginado, en el descartado, es trabajar por un mundo más justo, más fraterno, en una sociedad libre y justa, abierta a Dios, rebosante de gozo. Por eso dispongámonos a iniciar pues esta reflexión, ¿verdad?, de la palabra de Dios, alabando a Jesucristo como Rey y Señor de la historia. La primera lectura está tomada del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo del 11 al 17. Y el Salmo responsorial, Salmo 22. Y la segunda lectura en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 20 al 28. Y el Santo Evangelio es tomado del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, del 31 al 46. Qué importante es para nosotros pues tener muy en cuenta pues las lecturas. En este domingo pues el anuncio angélico tiene dos perspectivas destacadas. En primer lugar, la contemplación de Cristo Rey y el retorno del Señor en el juicio final. La primera pide adoración ante el Dios y el segundo renuncia al ansia de poseer en favor de los pobres. La contemplación de Cristo Rey coloca en primer plano la persona de Cristo, Hijo del hombre, Pastor, Rey, Hijo del Padre, hermano de los hombres, Señor y juez de todas las vidas humanas. El retorno al Señor coloca en primer plano, en el juicio final, la caridad con los más necesitados. El reino de Jesús se muestra en la caridad. Por eso el Rey que hoy celebramos solo se puede representar con el rostro y la imagen de los pobres. Nos cuesta trabajo reconocer a Cristo como Rey, porque la comprensión que de sí mismo tiene como siervo no se corresponde con nuestras ideas e imágenes del poder, de la primicia y del dominio. Nos examinarían por las huellas que haya dejado nuestro amor a lo largo de todo nuestro día en la tierra. Nos dice Jesús que ha de ser un amor efectivo, real, en el que no acaba ninguna trampa. Por el mismo se identifica con aquellos a los que ofrezcamos nuestro amor.
Por eso vamos pues a iniciar, ¿verdad? Vamos a iniciar el texto de la lectura del Evangelio. Pero antes tenemos que prepararnos, pues, y cantamos el canto inicial, Pueblo de Reyes, página 24. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, oh Hijo amado del Padre, te alabamos, eterna palabra, salida de Dios. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Cristo nuestro hermano, nuestro Salvador. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos a ti, esplendor de la gloria, te alabamos, estrella radiante, que anuncias el día. Te cantamos, oh luz que iluminas nuestras almas, te alabamos, antorcha de la nueva Jerusalén. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Aleluya, aleluya. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey, el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, 31 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregados ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán: entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá:
Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, maldito, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo, encarcelado, o no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura que hemos escuchado, el profeta Ezequiel anuncia al verdadero pastor que guiará a la humanidad por el buen camino, cuidando a los más débiles y velando con amor por las ovejas enfermas y sanas. Con estas profecías se nos está anunciando algo nuevo y hermoso. El texto dirigido a los responsables del pueblo, nos dice el profeta Ezequiel, la imagen del pastor empleada podemos confrontar Juan 23 del 1 al 6. Dios reprueba a los reyes y a cuantos estaban investidos de poder. Se refieren a los sacerdotes y escribas, porque han faltado a sus deberes y han incumplido las funciones de guiar al pueblo. Todo lo que han hecho con las ovejas del pueblo de Israel ha sido nefasto y deletereo y mortal. Han pensado siempre en ellos y nunca en el pueblo. Han empleado la violencia con sus hermanos, los han entregado en las manos de los pueblos vecinos. Al rey Dios le echa en cara su culpa. Le anuncia que le quitarán al pueblo, él mismo cuidará y apacentarán a su rebaño como rey y Mesías. Isaías 40:11 y el Salmo 22. No es cuestión de sustituir a unos jefes indignos por otros para que conduzcan al pueblo, ni es cuestión de invertir el orden. Se trata de el anuncio de una teocracia. La profecía se hizo realidad. A la vuelta del destierro de Babilonia, el resto de Israel no volvió a tener más un rey, sino la anunciada teocracia. Dios mismo alimentaré a tu pueblo, proveeré su necesidad y los deseos de todo. El profeta Ezequiel pues inauguró así la nueva teocracia divina, en la cual Cristo, verdadero pastor del pueblo, puso a sus enemigos como escabel de sus pies. Él en efecto no desperdigó, sino que se reunió. Conduce a los pastos a sus ovejas, les proporciona descanso, va en busca de la oveja perdida y venda la herida. Hermanos, estos son los rasgos que los evangelios le aplican a Cristo. El Rey Mesías es el Rey para los demás. Su majestad es servicio, no dominio. Es entregarse, dice el profeta Ezequiel, de sí mismo y predilección por los pobres y los débiles. Y el Evangelio y la segunda lectura de San Pablo, la primera de Corintios 15
del capítulo 15, verso 20 al 28. Tenemos que ver pues todo esto, y también antes de la lectura de Pablo, el salmo decíamos que era el Salmo 22. El salmista canta a Dios que es como un pastor lleno de cuidados por su rebaño. San Pablo expone a la comunidad de Corinto el carácter absoluto del reino de Dios. Muchas veces nosotros como sacerdotes no hablamos mucho del reino de Dios, pero es muy importante hablar del reino, de la vida profética, la vida evangélica. Así nos dirá que sí, Adán nos condujo a la muerte, Cristo nos ha conducido a la vida. De ahí que el Señor Jesús camina a la cabeza del grupo de los que buscan a Dios, lo introducen en el reino del Padre. Por eso Pablo en este texto paulino relaciona la soberanía de Jesús con la resurrección y la victoria sobre el pecado y la muerte. Es una visión grandiosa de la realeza de Cristo, una majestad en el desarrollo. Jesús, aunque ha resucitado, aún está en lucha contra el pecado del mundo y la muerte. Pablo continúa diciéndonos, al final las potencias del mal y la muerte será derrotada. Cristo podrá entregar su reino al Padre. Pablo dice que comienza diciendo que por su unión, con Adán todos los hombres mueren. Versículo 22, excepto el primogénito de la nueva humanidad. Jesucristo, el resucitado, que se ha liberado de toda esclavitud. Él no ha querido ser el único en triunfar sobre la muerte, sino que ha unido consigo a la iglesia, indicándole los medios prácticos para vencer la muerte y el mal. El primer Adán, en efecto, arrastró la humanidad a la muerte, mientras que el segundo Adán, Jesucristo, arrastra a los suyos a la resurrección. Él ya ha resucitado como primicia, el primer fruto, como primera célula del mundo nuevo. Luego, después de su venida, resucitará los que pertenezcan a Cristo. El último enemigo que será destruido será la muerte. Entre las primicias de la resurrección de Cristo y el acontecimiento final de la resurrección de sus seguidores está la historia y la vida del mundo, que se encuentran dominadas por la lucha de Cristo y las potencias. Por eso es necesario que Cristo reine hasta que Dios ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Ahora esta lucha continúa, dice Pablo, pero al final la muerte será vencida. Queridos hermanos, pues que esto nos indica pues cómo Pablo pues está dándonos pues esa explicación muy importante para todos nosotros, y el evangelio pues que hemos escuchado de San Mateo 25:31, ¿verdad? El evangelio de Mateo nos presenta esta escena muy significativa para nuestra vida al final de todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Con el más débil, el más, ¿verdad?, pobre. Estamos frente a la clásica visión del juicio final, que Mateo pone como conclusión el discurso escatológico. Y todos los discursos de Jesús, en realidad Jesús no pronunció este discurso con la intención de describirnos los acontecimientos finales relativos al juicio definitivo.
Pero sin embargo, leyendo los hechos de su tiempo, Jesús sí ha querido inculcarnos los medios concretos para salir victoriosos en la prueba final de la vida, cuando toda la humanidad se encuentre frente a frente como Rey universal, restaurando un reino. La página evangélica posee una fuerza extraordinaria tanto por el mensaje en sí como por lo subjetivo de la escena. El texto que hoy nos dice Mateo se encuentra articulado en tres partes. Primera, una introducción que presenta la llegada del Hijo del Hombre, la convocación de los pueblos y la separación de los mismos, versículos 31 al 33. Y la otra, el diálogo del rey con los de un lado, quienes entrarán y tomarán posesión de su reino, versículo 34. Con los del otro lado, los excluidos, versos 34 al 45. Y la última, la conclusión que reanuda, ejecuta las distancias y sentencia, verso 46. Hermanos, la parte más importante que nos presenta el Evangelio de Mateo es el texto, es la que se fija y con insistencia en las actitudes de amor o diferencia, es decir, a la acogida amorosa o el rechazo de los pobres, los necesitados. Las obras misericordiosas y gratuitas son premiadas por Dios. Está claro que este Rey y Juez escatológico que cumple las profecías antiguas es Jesús de Nazaret, el crucificado, aquel que experimentó el hambre, la desnudez, la soledad, el dolor. Este Rey y Señor que se identifica con los más pequeños, los más pobres, viven escondidos, ocultos en sus hermanos más pequeños. Estamos pues concluyendo otro año litúrgico con toda la iglesia, hermano. Es bueno que hagamos un balance personal y comunitario también. Y nos preguntemos si durante el tiempo transcurrido de todo este tiempo ordinario del año, hemos realizado una coherente acción evangelizadora, de promoción humana, de santificación personal, de fraterna con quienes vivimos, de glorificación a Dios en Cristo, hacia donde convergen como meta todas las actividades de la Iglesia. Y debemos pues planteamos más cosas a la luz de la palabra de Dios en esta fiesta de Cristo Rey. ¿Cómo estamos viviendo la vida presente? ¿Tenemos presente la vida futura? Queridos hermanos, nuestra vida tiene dos tiempos. ¿Cuáles son esos tiempos que hoy nos dice el evangelista San Mateo? El primero es terrenal, tiempo propicio, que estamos viviendo el de la salvación. Segunda de Corintios 6:2, donde contamos con Cristo como buen pastor y decidimos por qué está en nuestras manos. Si nos salvamos y después vendrá aquel día cuando Cristo como juez se siente en su trono y la gloria y nada quede impune ante Él. La Sagrada Escritura nos invita a este día, domingo, día de Cristo Rey, a reflexionar austeramente la fiesta de Cristo Rey. Nos ayuda a reconsiderar que todavía estamos en el tiempo favorable de salvación, donde todo depende de la disponibilidad para acoger la invitación de Dios. El buen pastor nos invita a no endurecer el corazón para no ser seducido
por el pecado. Merece pues la pena repetir convenientemente: el Señor es mi pastor, nada me falta. Qué importante para nosotros esas palabras. Y nuestra reflexión siempre va hablando del reino. La señal de que ha llegado tu reino se encuentra en que en ti el amor concreto de Dios alcanza a los pobres, a los marginados, a los emigrantes, y no por sus méritos, sino por su condición de excluido y oprimido, porque tú eres Dios y porque los últimos serán los clientes tuyos y del Padre. Ayúdanos, Señor, a entender pues esta palabra de Dios, a entender que descuidar este amor concreto por los pobres, los enfermos, forasteros, los prisioneros, los desnudos, a los hambrientos, significa no vivir según la fe del reino, sino apartamos de su lógica. Faltar al amor es negarte, porque los pobres son tus hermanos, y lo son justamente por tu pobreza. Haznos comprender en todo su consecuencia, que ellos son el lugar privilegiado de tu presencia y del Padre Celestial. Qué importante saber lo que pasa en nuestro lado, tener conciencia de la persona y las situaciones. Es importante saber que Jesús es el Señor y que Él representa la visita personal definitiva de Dios a la humanidad. Es importante saber que debemos ser sensibles a las necesidades urgentes de los otros, especialmente de los más pobres, sucios, malolientes, pero el saber no es decisivo. Lo decisivo es el hacer efectivo. No se salva el que sabe, dice el Señor, sino el que hace lo que Dios pide. Por eso, cuando se habla pues, de esa decisión, pero también lo que es proporcionar la salvación es el amar desinteresadamente, el perdonar con sinceridad, y también nos invita, lo que nos proporciona la salvación es el amar desinteresadamente, el perdonar con la sinceridad y el extender la mano generosa. Por eso, cuando en la pasión de Jesucristo y estando Él pues con sus discípulos en la cena última, Simón de Cirene fue el buen samaritano para Jesús. ¿En qué momento? En el momento del camino al Calvario, que sufría en el caminar. Él nos socorrió aún condenando y criminal a los ojos de la justicia romana y judía. Dios asistencia y ayuda al mismo Dios. Señor, cuando te vimos sufriendo y te servimos, cuando te vimos caído y bañado en sangre te levantamos, cuando te vimos llevando la cruz, y te ayudamos llevándola a nosotros mismos. Y el Señor nos dirá a todos nosotros los que estamos en la Eucaristía: en verdad les digo que cada vez que hagan como Simón de Cirene, que cargó con la cruz de un condenado, conmigo lo hacéis. Verdaderamente Dios se esconde y va de incógnito debajo de todo necesitado, súplica y compasión. Imploramos liberación, quiere ser auxiliado. Por eso es importante saberlo,
pero más importante, incluso decisivo, es ayudar a bajarse, tomar sobre sí la cruz y caminar junto al otro. Esta es la elección perenne que Simón de Cirene nos legó. A juzgar sobre nuestra salvación, seremos juzgados de amor. Los pobres no constituyen un tema del Evangelio, sino que pertenece a la esencia misma del Evangelio. Porque Evangelio quiere decir buena nueva, alegría de la justicia mesiánica. Para quien se encuentra sometido a las injusticias, liberación para quien se ve oprimido y la salvación para quien se haya perdido. Hermanos, solo a partir del lugar de los pobres se entiende la esperanza del Evangelio de Jesús. Y no solo se salva quien asume la perspectiva de los pobres. El Evangelio ciertamente va destinado a todos. Todos son interpelados por él. Los que poseen el control de los bienes. De este modo, de este mundo, y los desposeídos, los que poseen el privilegio de saber y los ignorantes, no se restringe a una clase, pero solo participa del reino de Dios y se salva al que vive y trabaja, aún siendo rico, asumiendo los clamores de Cristo por los pobres, suplicando la justicia social, quien en su proyecto de la vida incluye el anhelo mayor de los pobres, que es el de la construcción y el logro de una vivencia equitativa y fraterna para todos, y ayuda a concretarlo y vía crucis de la justicia, incluso en la construcción y el logro de una convivencia equitativa, fraterna para todo, y ayudar a concretarlo, ¿verdad?, en la vía del vía crucis de la justicia. Queridos hermanos, pues al escuchar pues hoy la palabra de Dios que hemos escuchado, ¿verdad?, es algo muy importante para nosotros, ¿verdad?, y pidámosle al Señor y interroguémonos también estas interrogancias finales. ¿Sabemos en qué consiste nuestra presentación, la ofrenda de nuestra vida del Señor? Como María, nos comprometemos en todo a cumplir la voluntad del Padre. Oremos. También, antes de la oración final, debemos tener otras interrogancias. ¿Cuál es el criterio de separación que usa Jesús? ¿Y quiénes son los hermanos más pequeños con los que Jesús se identifica? Señor Dios, tú has constituido a tu Hijo Jesús, Rey y Juez universal. Él vendrá al final de los tiempos para juzgar a todas las naciones. Abre nuestros corazones para saber acogerlo en el hoy de nuestra vida, para ser por Él acogido en la eternidad de todo. Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes, y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Deseo a ustedes pues una bendición solemne pues en esta fiesta pues de Jesucristo, Rey del universo. Por eso digno es el Cordero que fue inmolado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor. A Él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
buen día, buen domingo a todos y vamos a cantar el canto final, Tú reinarás, página 87. Pero también, queridos hermanos, eh, tenemos también en esta fiesta de Cristo Rey, también tenemos la memoria de, de Santa Cecilia, eh, una, una joven, una persona durante más de 1000 años. Santa Cecilia ha sido una de las mártires de la primitiva iglesia, más venerada por los cristianos. Su nombre figura en el canon de la misa. Las actas de la santa afirman que pertenecía a una familia a una familia patricia de Roma y que fue educada en el cristianismo. Solía llevar un vestido de tela muy áspera, bajo la túnica propia de su dignidad. Ayunaba varios días por semana y había consagrado a Dios su virginidad. Pero su padre, que veía las cosas de un modo diferente, la casó con un joven patricio llamado Valeriano, el día de la celebración del matrimonio, en tanto que los músicos tocaban y los invitados se divertían. Por eso tenemos pues esta fiesta, el día de la celebración de Santa Cecilia, para que ella pues interceda por todos los pobres, pero también por todos los miembros también de los coros eclesiásticos o de la iglesia. El Papa San Pascual trasladó pues también la reliquia de Santa Cecilia junto con la de los santos Tiburcio, Valeriano y Máximo a la iglesia de Santa Cecilia. Las reliquias de la santa habían sido descubiertas y restauró la iglesia en honor a Santa Cecilia y volvió a enterrar las reliquias de los 4 mártires. Por eso, queridos hermanos, Santa Cecilia es muy conocida en la actualidad por ser la patrona de los músicos. Sus actas cuentan que el día de su
dulce esperanza que al alma llena de placer. Habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación.